Muy buenos días, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder dar inicio con nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho y Educación. Vamos a guardar un segundo en lo que se continúan agregando a la sala los demás compañeros. Les pido por favor en la medida de lo posible, si me van escuchando, me pudieran informar para saber si no existe ningún problema con el audio. Mucho se los voy a agradecer. Sí, maestra, se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para quienes están conectando apenas, bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas. Agradezco enormemente que estén presentes en nuestra sesión virtual del día de hoy. Llevaremos a cabo propiamente la continuidad con los temas de la semana pasada. Si mal no recuerdo, nos quedamos acerca de las fuentes del derecho, porque estábamos analizando de manera muy genérica que se clasifican en tres, que son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. ¿Es correcto? ¿En eso nos quedamos, compañeros? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, si ustedes no disponen de otra cosa, ¿les parece si damos inicio? Y conforme los demás compañeros, bueno, se vayan agregando a la sala, que vayan retomando los temas para aprovechar al máximo nuestra sesión. ¿Les parece bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, cuando hablamos, apreciables maestrantes, de las fuentes del derecho, les decía que estas se denominan fuentes porque son estos procesos de creación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fuente, es aquellas formas de reconocimiento a partir de un instrumento jurídico normativo y cómo va a tener esta validez o esta concordancia al aplicarse dentro de una hipótesis o de un caso en particular. El objetivo propiamente de las fuentes del derecho, bueno, ¿cuál es? Primero, que va a servir de base para el derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de las fuentes y a partir de la creación es el soporte legal con el que nosotros podemos invocarlo. Y podemos hacerlo no únicamente nosotros como abogados o ustedes como estudiosos en materia docente o como cualquier otra persona, ¿no? Lo estamos haciendo porque yo, María Catalina, o yo, cualquier individuo que me encuentro dentro del territorio nacional y que en algún momento dado necesito la protección de las leyes, o necesito invocarlas porque se me ha vulnerado algún derecho, entonces yo puedo hacer valer o puedo invocar alguna ley, llámese una constitución, llámese una ley general de educación, llámese una ley general de salud, o sea, cualquier vulneración a mi derecho, como es un derecho humano, pues se va a encontrar comprendido dentro de una norma. Entonces, por eso nos dice que las fuentes del derecho van a ser estas bases generales del derecho, porque es en donde debe encontrar su razón de ser. También cuando hablamos de las fuentes del derecho, tiene como objetivo pues aprender los conceptos jurídicos fundamentales, porque dentro de estas se empieza a reconocer, como ya hemos visto en la sesión pasada, qué es el derecho, porque se compone por normas jurídicas, qué es una norma, las características de la norma, los requisitos de validez de la norma, etcétera, ¿no? Y también nos dice que otro de los objetivos de las fuentes del derecho es que nos va a dotar de todas aquellas herramientas necesarias para poder comprenderlo, pues si bien es cierto, quizá no de manera literal a profundidad del derecho, pero sí de tener las bases, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros ya tenemos, en este caso ustedes, de manera genérica una conceptualización de qué es el derecho, ¿no? Y cuándo lo puedo aplicar y por qué se considera que es una norma y por qué son importantes dentro de nuestra vida diaria. Ahora bien, dentro de estas fuentes del derecho, analizábamos en la sesión pasada que existen estas fuentes formales directas, que son los procesos de creación las fuentes formales del derecho, que son estos procesos de creación de la norma, y que estas a su vez se subdividen en dos, que son las fuentes formales directas y que a la par también tenemos nuestras fuentes formales indirectas. Y cuando hablamos de las fuentes formales directas, pues son todos aquellos procesos donde de manera inmediata y donde de manera directa lo realiza quién, pues previamente los legisladores cuando está sometido a su conocimiento algún asunto o que quiere legislar, ya sea para crear, para derogar, para abrogar alguna ley. Veíamos que reformar es suprimir una parte y que continúe teniendo operancia la otra. Cuando estamos hablando de abrogar, significa dejar sin efecto una ley, es decir, esta ley sí se utilizó en algún tiempo y espacio determinado, pero hoy en día esta ley pues no encuadra con los hechos que se están suscitando
Y por ello, ¿qué necesito? Dejarla sin efecto. O por el contrario, ¿qué puedo decir? Crear una ley. Existen determinados acontecimientos que desestabilizan la paz social, entonces tenemos que crear una ley porque no existe. ¿Para qué? Para que se regule en ese sentido. Entonces estamos hablando de la creación de una norma. Esto, repito, estamos hablando de las fuentes formales directas, porque recordemos que son nuestros diputados y nuestros senadores a través del Congreso de la Unión, ¿no? Cuando hablamos a nivel federal, o el Congreso del Estado, independientemente de cualquier entidad federativa, que están dotados de esta investidura para poder crear la norma, ¿no? O sea, esta es su función. Por ello son legisladores, para legislar, para poder crear la norma jurídica. Ahora bien, cuando hablamos también de las fuentes formales, veíamos que estas también tienen otra subdivisión que son las fuentes formales indirectas. Y es cuando cualquier persona, sin que sea necesariamente un abogado, puede crear una ley. Obviamente no va a tener el proceso de publicación y demás. Crear una ley de manera muy genérica, ¿no? Porque únicamente pueden presentar un proyecto de ley, una iniciativa de ley, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre quizá yo, una hipótesis, ¿no? No soy estudiosa del derecho, pero estoy viendo que existen circunstancias que el Estado no regula y que forzosamente son necesarias para que exista un control, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, vieron ustedes que hace unos años, bueno, incluso hoy en día también continuamos, pero no tan de manera genérica con este problema de COVID-19, esta pandemia, ¿no? A partir de esta cepa, y que obviamente trajo como consecuencia que se empezara a regular, ¿no? Esto fue de manera directa porque los legisladores adecuaron la Constitución, la Ley General del Trabajo para que se creara el home office y demás, y existiera esta protección para todas las personas en materia de salud. Pero un ejemplo, que el Estado hubiese sido omiso, ¿no? El Estado hablando como país, y que no hubiera regulado en ese sentido. Entonces, cualquier individuo pudo haber presentado ante el Congreso, ya sea del Estado o ante el Congreso Federal, dependiendo si el problema se suscita dentro, por ejemplo, de la entidad federativa del Estado de Chiapas, bueno, pudo haber presentado un proyecto de ley específicamente para Chiapas. Pero si esta afectación es a nivel nacional, bueno, entonces se presenta ¿ante quién? Ante el Congreso de la Unión, porque va a tener aplicabilidad a todos los individuos que se encuentren dentro del territorio nacional. En cambio, si únicamente estamos hablando de una cuestión local, por ello, repito, existen estos congresos del Estado, porque lo que ellos creen en cuanto a norma únicamente tendrá operancia dentro de los habitantes que se encuentren en el estado de Chiapas, ¿verdad? Por ello existen esta autonomía. Pero, ¿qué pasa en ese sentido? Yo, se me ocurre, si no soy abogado, puedo determinar que existe una vulneración porque no se han consagrado dentro de la ley estas normas y presento una iniciativa de ley y es sometida a un proceso de aprobación o de validación. Ya te indicarán si es procedente, entonces te notifica como lo haces por escrito y pasa a una publicación, ¿no? Ahora, si por el contrario no te admiten, entonces en el mismo sentido te contestarán por escrito porque no fue procedente tu proyecto de ley. Y si recuerdan, yo les comentaba en la sesión pasada, por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el tipo penal feminicidio, si lo recuerdan, que esto fue creado no precisamente por los legisladores, sino pues fue presentado un proyecto por una activista que es Marcela Lagarde, quien realizó este proceso de investigación por las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, porque no había una forma de regulación en materia jurídica para el tipo penal feminicidio, ¿no? Cualquier muerte, pues independientemente del odio con el que fuera privado de la vida, se encuadraba dentro del tipo penal homicidio. Entonces, como el Estado pues era omiso, realiza un proceso de investigación a través de instrumentos jurídicos internacionales, como les dije, se da cuenta que existen estos instrumentos, como la Comisión de Belém do Pará, el Protocolo de Acción de Beijing, etcétera, los presenta ante el Congreso del Estado, hace un reporte de todas las muertes que habían existido, los fundamenta, presenta incluso justificaciones con los familiares, etcétera, y entonces el Estado no puede decir que no hay elementos, ¿verdad? Entonces admite, obviamente, este proyecto, se lo somete a consideración con el resto de los servidores públicos, en este caso de los legisladores, y es así como se crea el tipo penal feminicidio y luego entonces la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Y por qué les comento esto? Porque estamos hablando dentro de las fuentes formales indirectas,
que también pueden ser creadas a petición de quién, del individuo, siempre y cuando existe un soporte que le dé sentido, ¿verdad? Después nos encontramos con las fuentes reales. Estas fuentes reales surgen por elementos que determinan el contenido de la norma jurídica. Es decir, ejemplo, si yo te hablo del artículo 3º constitucional, ¿qué le da sentido al artículo 3º? Ah, pues el derecho a la educación, ¿no? Entonces ahí vemos que un hecho real, que es la necesidad de que se combate el analfabetismo, de que exista una educación laica, gratuita, obligatoria, de que en ese mismo sentido se consagren diferentes circunstancias, como cuáles, como inclusión educativa, que se consagre como la educación bilingüe, que se consagre, bueno, determinados elementos que de manera también conjunta van a incidir en una mejor educativa, ¿no? La igualdad en cuanto al nivel educativo, el otorgamiento de medios, de mecanismos, de insumos, no únicamente para docentes, sino también para alumnos, ¿no? Para que puedan dar cumplimiento a este derecho humano a la educación. Y aquí retomo, ¿qué cosa? Lo que les comentaba, la pandemia, ¿no? Recuerdan ustedes que incluso, pues era muy difícil que se continuara otorgando las clases a las zonas, ¿no? Más en aquellas que se encontraban, pues, muy lejos. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues en algún momento en el gobierno de la República otorgó también computadoras o tabletas, o iPads, no, tabletas, para que pudieran, ¿no?, tener algún medio electrónico con el cual poder dar continuidad a una formación. Esto obviamente no lo dio para todos, pero pues lo que se trataba era de que existiera esta igualdad, ¿no? También se otorgó a través de un canal en televisión y donde se manejaban horarios, tal horario para primaria o para tal grado, tal horario para primaria de tal grado, ¿no? Y así en ese mismo sentido, pues también quien no tuviera una computadora y pudiera ir a alguna casa donde existiera algún televisor, bueno, pues a partir de una televisión abierta, poder también transmitir este proceso. Y ahí que estamos hablando de una fuente real. ¿Por qué? Porque bajo unos hechos que están determinando una necesidad social, el Estado, a partir de la obligatoriedad que tiene, pues también tiene que emitir ¿qué cosa? Determinados mecanismos con los cuales tienda a beneficiar o a continuar consagrando este derecho humano, ¿no? Así como te hablo de la educación, te puedo hablar del trabajo, te puedo hablar de la salud, etcétera. Entonces, estos son elementos reales porque son circunstancias que están surgiendo en un tiempo y espacio determinado y que el Estado sí o sí los tiene que atender. Por consiguiente, vienen las fuentes históricas, que son estos instrumentos jurídicos que hoy en día pues ya son obsoletos, pero que en su momento fueron importantes. ¿Para qué? Porque crearon o dieron cabida al derecho positivo mexicano, es decir, al derecho que hoy en día nos rige, ¿verdad? Ahora bien, como te comentaba, dentro de las fuentes del derecho ya vimos que se dividen entre las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas, pero a su vez cada una de estas tiene una subdivisión. Por ejemplo, cuando hablamos de las fuentes formales directas, ojo, esta a su vez se subdivide en tres. ¿Cuáles son estas? Fuentes formales directas, la primera son legisladas, la segunda son administrativas y la tercera son judiciales. Repito, dentro de las fuentes formales directas existe una subclasificación que son en tres: legisladas, administrativas y judiciales. Cuando yo te hablo de las fuentes formales directas, legisladas, dentro de ellas se encuentra la Constitución, se encuentran las leyes y se encuentran los tratados internacionales, ¿ok? Cuando hablamos propiamente de la Constitución, ¿qué es la Constitución? Ya sabemos, ¿no? Es este cuerpo normativo que se encuentra de manera literal escrito y que cuenta con una obligatoriedad, en este caso, superior a las leyes ordinarias y que son fijadas específicamente por un Estado. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir esto? Cuando hablamos de nuestra Constitución política, sabemos que tiene muchas nominaciones, como Carta Magna, como Ley Suprema o como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es importante que le demos esta nominación porque a veces únicamente le decimos la Constitución Política, pero como ustedes ya hicieron o van a realizar también sus actividades, se dieron cuenta que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lleva esta nominación por la que le antecede o por la que toma su base, que es de la Constitución Política de los Estados Unidos de América, ¿no? Es decir, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí crean la primer Constitución Política de los Estados Unidos y nosotros hicimos en un principio como un copiar-pegar
legal, la admitimos y por eso le dimos esta nominación, solamente pues que aquí se le cambia de manera específica que en lugar que sea Constitución Política de los Estados Unidos de América, pues obviamente es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y gozando de esta autonomía, por eso también les decía que cada una de las entidades federativas goza de esta autonomía, repito, para que cree su propia constitución. Y por ello existe, por ejemplo, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que cuando existen algunas circunstancias que dentro de la Constitución Federal no se contemplen, o por el contrario, se contemplen de una manera mucho más limitada, entonces dentro de nuestra constitución local, pues ya se puede ampliar. Ejemplo de ello, cuando estamos hablando de los grupos étnicos, ¿no? Se consagra este derecho y se consagra también esta forma de trato, de igualdad de oportunidades y demás dentro de mi constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la federal, pero ya empieza a entrar más a detalle dentro de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, porque ya se protege de una manera mucho más detallada estos derechos humanos de estas personas, ¿no? Cuando hablamos de nuestra Constitución Política, sabemos, como ya les decía, que esta se subdivide en dos apartados, que es la parte dogmática y la parte orgánica. Cuando hablamos de la parte dogmática, es en donde se encuentran comprendidos nuestros derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los derechos que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser persona, que los adquirimos desde el nacimiento y que únicamente se terminan por causa de muerte. Estos derechos humanos tienen características, por supuesto. ¿Cuáles son estas? Son universales, son intransferibles, son irrevocables, son imprescriptibles, ¿no? Es decir, ¿qué significa todo esto? Son universales porque los derechos humanos van dirigidos a todas las personas por igual, sin que exista ningún tipo de distingo, ¿no? Todos tenemos derechos humanos, seas hombre, seas mujer, etcétera, ¿no? ¿Por qué nos dice que son indivisibles? Porque no te los puedo coartar. El Estado no te puede decir, por ejemplo, Maggie tiene el derecho humano a la vida, pero Marla tiene únicamente el derecho humano a la educación o lo va a tener, nada más puedes gozar de un derecho humano. No, son indivisibles porque no se pueden fragmentar. Los puedes aplicar de manera amplia o los puedes aplicar y gozar en su totalidad. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando nuestro derecho humano al patrimonio, por supuesto, porque para poder conectarnos a esta sesión virtual necesitas tener ya sea una computadora, un teléfono celular, un equipo, ¿no? El que sea, pero eso forma parte de un patrimonio y es un derecho humano que tú tienes. Por el simple hecho que estamos aquí presentes, pues estamos gozando de un derecho humano a la vida. Por el simple hecho que ustedes están presentes, están gozando de su derecho humano a la educación. Por el simple hecho que yo estoy transmitiendo un conocimiento, estoy ejerciendo mi derecho humano al trabajo, ¿no? Y así te puedo citar N cantidad de derechos humanos que en su conjunto, sin siquiera nosotros estarlos detallando, pero vemos que en una sola ocasión los estamos usando, gozando y disfrutando, ¿no? Y no se nos está coartando este derecho humano o estos derechos humanos. Y así es para todas las personas de manera genérica, porque también nos dice que son inalienables, son imprescriptibles, son irrenunciables. ¿Por qué? Porque no depende del Estado el hecho de que te los vaya a consagrar y tampoco tú como persona puedes renunciar a ellos. Ejemplo, no puedes decir, es que yo no quiero tener derecho humano al patrimonio. No, el derecho lo tienes. ¿Por qué? Porque incluso lo que traes puesto ahorita es tu patrimonio, ¿no? Puedes no tener ni un solo peso, pero con la ropa que tienes ya es tu patrimonio, ¿no? Entonces, puedes incluso decir, ¿no? Ah, pues es que yo no quiero que tú me regales esto, pero no estás renunciando al derecho humano como tal, estás renunciando a un bien en particular, ¿no? Es que yo no quiero que me dones o yo no quiero recibir esa herencia, es decir, bajo la figura del repudio, rechazo. Puedes rechazar, repito, esa parte del bien jurídico, pero el derecho humano lo tienes. En el momento que tú lo quieras hacer válido, lo haces. Repito, incluso con la ropa que traes puesta, estás tomando o estás haciendo valer tu derecho humano al patrimonio. El derecho humano a la vida, ahí es una cuestión polémica, porque, pues bueno, sabemos que existe pues el suicidio, la eutanasia, etcétera, ¿no? Pero de manera explícita, pues el derecho humano a la vida lo tienes, ¿no? O sea, no es de que puedes disponer de ella, sí y no, ¿verdad? Porque ahí entramos en una circunstancia, porque podemos hablar del aborto, podemos hablar de N cantidad de temas, pero de manera muy puntual estamos hablando de la cuestión de imprescriptible, irrenunciable, irrevocable,
porque no puedes decir quiero este derecho humano o no lo quiero, ¿no? El Estado está obligado a consagrarte de manera total todos tus derechos humanos, de protegértelos y de que cualquier persona o cualquier servidor público que atente, que coarte o que vulnere cualquier derecho humano, existen propiamente estos tribunales o estas autoridades para que tú puedas acudir y que se inicie propiamente un proceso y se vaya, tenga como fin último resarcir ese daño, ¿no? Y restituirte en la medida de lo posible el bien jurídico que te fue vulnerado, ¿verdad? Y cuando no te lo puedan restituir, pues entonces exista una sanción. Te pongo un ejemplo. ¿Qué te puede restituir? Un derecho humano al robo, el robo, que es el derecho humano al patrimonio. Entonces te quitan una parte de tu patrimonio, ¿cómo lo va a restituir el Estado? Otorgándote la cosa o en su defecto el monto de lo robado. Pero, por ejemplo, si te hablo del derecho humano a la violación, ¿cómo restituyes ese bien jurídico? No se puede. Entonces viene una sanción para la persona que lo transgrede, ¿no? Y esto no es una clase propiamente de derecho, sino les estoy indicando por qué se considera estos derechos humanos comprendidos dentro de la parte dogmática, porque todas las personas, independientemente del lugar en el que nos encontremos, de la profesión a la que nos dediquemos, gozamos de estos derechos humanos. Y en el mismo sentido tenemos la otra parte o el otro apartado de la Constitución que está previamente denominado como la parte orgánica, que también ya se los había indicado, que es esta cuestión organizacional y estructural del Estado, donde te indica, por ejemplo, la división de poderes, ¿no? Que dentro de nuestro país existe una división de poderes para que, como su nombre lo dice, no existe una cuestión absoluto, anárquica o monárquica, ¿no? Que nada más se basa en lo que dice una sola persona, como anteriormente existía, ¿no? El rey, ¿no? Ahora estamos en una cuestión, en una república representativa, democrática y federal. ¿Por qué? Porque el poder está depositado en tres poderes, válgase la redundancia, para que así exista un equilibrio entre partes, ¿no? Si me lo permiten, voy a silenciar a las personas porque escuchamos ruido. Cuando deseen tomar uso de la voz, por supuesto, habilitan su audio y no hay ningún problema. Entonces, existen tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo depositado ¿en quién? En el presidente de la República. El legislativo en nuestra Cámara de Diputados y Senadores. Y el judicial depositado ¿en quién? Entre las personas que se encargan de impartir justicia, llámese jueces, llámese magistrados, llámese ministros, etcétera, ¿no? Ahora, también nos dice cuáles son los derechos que tienen ahora ya no como persona, sino como servidor público, cuando puedes ocupar un cargo, cuáles son los derechos que tú tienes, cuáles son las obligaciones que tú tienes, cuáles son las facultades que tú tienes emanadas de un cargo, cómo vas a responder ante una omisión, ¿no? La creación de los tribunales, por ejemplo, el Tribunal Electoral, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje, o sea, todas aquellas circunstancias que emanan, pero ahora como el cargo que ostenta, se me ocurre, María Catalina como presidenta de la República, ahora ya no es como mi derecho humano de Catalina, sino es como servidor público ante aquellos derechos, pero también ante aquellas responsabilidades que el Estado me va a demandar, que ustedes como ciudadanos me van a demandar, ¿no? Todo eso se encuentra comprendido, repito, dentro de la cuestión orgánica, ¿no? Dentro del segundo apartado de nuestra Constitución. Ahora, recuerdan ustedes que hace rato les decía que cuando nosotros estamos hablando de las fuentes directas, las legisladas está la Constitución, la segunda son las leyes y la tercera son los tratados internacionales. Bueno, pues ya vimos que es la Constitución, ahora vamos a hablar de las leyes. ¿Qué son las leyes? Son todos estos cuerpos normativos que también son emitidos por el órgano legislativo y que van creados para que exista un cumplimiento y que en caso de que exista un incumplimiento, pues también existe una sanción. Y recuerden ustedes lo que citábamos en la clase pasada. Las normas jurídicas tienen una característica que es la bilateralidad. Al mismo tiempo que te confiere derechos, al mismo tiempo también te impone obligaciones. Yo te protejo tu derecho humano, pero así en el mismo sentido que lo tiene Rosa Marlene, lo tiene también Montserrat Mandujano. Ambas tienen el mismo derecho. En el momento que una lesione el derecho de la otra, entonces ahí ya habrá una sanción, ¿no? ¿La sanción en qué va a consistir? En responder por la comisión o la conducta realizada. Si es algo administrativo, bueno, pues entonces la sanción será en ese sentido. Si es una cuestión ya de manera muy particular por la comisión de un delito, pues entonces de proporcional a la falta, pues también será proporcional la pena impuesta, ¿no? Ahora bien,
Cuando hablamos del tercero, recuerdan que hablábamos también de los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Son acuerdos, ¿no? Estos acuerdos son una manifestación de voluntad que se realiza entre dos o más estados soberanos. Ojo, aquí necesito que esto quede claro. Los tratados internacionales, de manera muy particular, ¿quiénes lo regulan? Se regula entre los países que conforman la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque de ahí surgen los temas que son objeto de protección entre todos los países. Ejemplo, ¿por qué creen ustedes que se crea la ONU? ¿No? Es la Organización de las Naciones Unidas y que dentro de esta se encuentran o convergen todos los países del mundo, pero que es de manera voluntaria. Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Venezuela, ¿no? O sea, países específicos que quizá por algún tipo de interés o por algún tipo de política, pues no forman parte de la comunidad internacional, bueno, pues entonces no se pueden obligar. Pero aquí lo que se pretende es que existan temas de manera genérica o que beneficien o que en un momento dado puedan estar vulnerados en todas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, la salud, ¿no? Recuerden, ¿por qué se determinó que era la pandemia COVID-19? Porque precisamente era una afectación mundial, por eso era una pandemia y que emana específicamente de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, como una ramificación o como un bracito, llamémosle, de la ONU. ¿Por qué existe la OIT? Porque también es un bracito de la ONU, pero que se encarga específicamente del trabajo. Y así yo te puedo decir que son todas estas ramificaciones que emanan de una sola, pero que obligan a los países a que creen leyes en base a lo que aquí se acuerda. Sin embargo, también existen tratados internacionales que ya lo celebran de manera muy particular entre dos o más estados llamados países, ¿no? Por ejemplo, antes ustedes recuerdan que existía el TLC, el Tratado de Libre Comercio, después denominado como Telecam, ¿no? Entonces a esto, bueno, lo que beneficie o perjudique, pues no va a incidir en todos los países, ¿no? Ahí ya va a ser específicamente entre quienes suscribieron el tratado. ¿Quiénes son los países que suscribieron el tratado? México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues no le beneficia ni le perjudica, por ejemplo, a Guatemala, ¿no? A Belice, a Honduras, etcétera, porque únicamente va a tener efectos o consecuencias para los países que lo conforman. Pero si por el contrario, yo te hablo, se me ocurre, de una recomendación emitida por la ONU, esta sí va dirigida, ¡pum!, para todos los países. ¿Por qué? Porque aquí no te pregunto si quieres, como estamos tratando temas que van a tener una incidencia mundial y tu país forma parte, aunque él haya votado en contra de ese tratado, como la mayoría, para que pueda tener validez se necesita la mitad más uno de los países que conforman a la comunidad internacional. Entonces, aunque tu país haya votado en contra, pero si fue aprobado, tu país se tiene que someter a crear leyes que vayan enfocadas en lo que se dice a nivel internacional. ¿Por qué creen que les decía que a partir del 2011 surge esta reforma a nivel legislativo? Porque recuerdan o recordamos, porque a mí también me lo enseñaron en la primaria, que la Constitución era nuestra ley suprema y que arriba de ella nada, ¿no? Y que por debajo de la Constitución todo. Ahora, a partir del 2011, no es así. Está nuestra Constitución, hasta nos lo enseñaron como un triangulito, ¿no? La pirámide de Kelsen, ¿no? Pero ahora no es así. Hasta arriba, si bien es cierto, está nuestra Constitución, pero a la par están los tratados internacionales. Ya no están por debajo de la Constitución, ya están a la par los tratados internacionales. ¿Y esto por qué? Por el principio pro persona. ¿Qué significa el principio pro persona? ¿Qué es lo que te beneficie más a ti como individuo? Ejemplo, si me están vulnerando mi derecho humano a la educación o quizá yo soy una persona con discapacidad y yo acudo a la escuela en donde ustedes trabajan, se me ocurre, ¿no? Y que ustedes están impartiendo una clase, pero pues yo tengo la discapacidad auditiva o tengo un déficit de atención, ¿no? Que también entra dentro del rubro discapacidad, ahora con esta inclusión educativa, porque ya existe la obligatoriedad de conocer cuándo es una discapacidad, cuándo es una limitación y cuándo no entra ni dentro de discapacidad ni de limitación. Pero eso el docente tiene forzosamente que conocerlo, aunque no haya cursado una maestría o una formación en necesidad educativa especial, pero por el simple hecho de estar trabajando
formando a personas, ¿cuál es tu obligación? Otorgar una igualdad educativa y que al finalizar tus alumnos tengan este conocimiento. Obviamente, como nos decía Ulpiano, trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, y no por razón de discriminación, no. Igual a los iguales significa yo voy a dar una clase igual porque es un mismo tema que voy a abordar para todos. Pero si alguien me está demandando, se me ocurre, que yo aplique un método o una técnica distinta, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, identificar cuál es la necesidad que me está demandando, en qué grado existe esta discapacidad, esta limitación, ¿no? O el problema que está detonando que no existe este proceso de aprendizaje, para luego entonces yo poder adecuar mis materiales o mis métodos y técnicas para que yo transmita este conocimiento y al finalizar esta persona logre su derecho humano a la educación. ¿Por qué? Porque recordemos, yo estoy ejerciendo mi derecho humano, pero aquí también se está ponderando el derecho humano a la educación y recordemos que la educación debe ser igualitaria para todos, ¿no? Entonces, yo no me puedo escudar en que no tengo esta formación. Si no la tengo, entonces, ¿cuál es mi obligación? Solicitar ante mis superiores que exista en vía de colaboración para beneficiar a determinada persona, ¿no? Se cita el nombre, para que existan el requerimiento de maestros especiales, esto no para que a mí me suplan, no, esto es para que en colaboración con el docente titular coadyuve un maestro que tenga la formación en necesidades educativas especiales, ahora nominadas inclusión educativa, y obviamente en conjunto podamos lograr el objetivo, ¿no? Porque quizá yo desconozco, pero puedo apoyarme de estas herramientas y el Estado está obligado a otorgarlo. Pero si yo digo, bueno, pues yo llego, doy mi clase, yo cumplo, ¿no? Acudo en los días, cumplo mis horarios, otorgo mi material, desahogo los temas, pues ya no es mi culpa si aprenden o no. No, 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 porque entonces no estás dando cumplimiento de manera óptima al fin último que estás prestando, ¿no? Porque al finalizar, la evaluación no nada más va a ser para el alumno, sino también va a ser para el docente. ¿Qué tanto aprendió el alumno, pero qué tanto también es correcta la forma de transmitir un conocimiento, ¿no? Entonces, ahí por eso se habla de los tratados internacionales, porque si yo como docente no estoy transmitiendo de manera correcta o utilizando los medios o mecanismos específicos que me demandan mis educandos, ellos pueden proceder en mi contra, ¿no? Y aquí, porque si las leyes, por eso te decía, emana estamos hablando de los tratados internacionales, porque si en materia educativa México regula esta omisión que yo estoy teniendo, pero de una manera muy limitada, pero si el educando lee, ¿no? O se informa y ve que existen instrumentos jurídicos internacionales donde aplica una sanción más amplia para mí como docente por la omisión que estoy haciendo, el educando puede hacer valer estos tratados internacionales para exigir al Estado que en este caso, ya sea para que me sancione o para que me requiera la circunstancia que el caso amerite. Por eso que me dice, lo que me beneficie como persona. Aquí el educando lo está haciendo en conjunto para proteger su derecho humano a la educación ante una omisión que yo como docente estoy teniendo. Por el contrario, sí, yo también como docente sí estoy cumpliendo y también en el mismo sentido, existen leyes en México que me defiendan, pues los voy a justificar, fundar y motivar en estas leyes. Ejemplo, en la Constitución Política, ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y ahí nos podemos ir con todos los demás instrumentos jurídicos normativos. Pero, ¿qué tal que también las leyes en materia del trabajo son limitadas? Por eso, pues yo también puedo defenderme invocando leyes internacionales. Entonces, para eso son estos tratados internacionales, ya sea para hacerlos valer cuando a ti te beneficien o también cuando exista alguna cuestión en tu contra y que las leyes sean muy limitadas, que no te quedes únicamente con lo que se regula en México, sino que también sepas que ya puedes hacer valer leyes internacionales y que los servidores públicos, llámese jueces o quienes se estén encargando de conocer y resolver tu asunto, están obligados a conocer de estas leyes y a responderte en ese sentido. No te pueden decir, es que únicamente estamos en México y te regulas con las leyes de México. No. También puedes invocar leyes internacionales. Eso es lo que te dice específicamente estos tratados internacionales, ¿ok? Ahora, continuamos.
Maestros, en cualquier momento nos va a cortar nuestra aplicación Zoom porque ya me está diciendo que el tiempo se está agotando. Les pido de favor, si nos corta, damos unos minutitos para que grabe la sesión y después, en la medida de lo posible, nos volvemos a conectar en la misma liga que les proporcioné para que continuemos con nuestros temas. ¿Les parece bien? Esto les comento por si nos vota en cualquier momento para que no pensemos que la clase culmina, ¿ok? Sí, vamos bien. Hasta aquí yo les pregunto, ¿está siendo entendible? ¿Necesitan alguna cuestión particular que yo ahonde o algún comentario, alguna duda? Los escucho y las escucho. ¿Me indican, por favor? Sí se entiende, maestra, claro. Perfecto, gracias. Perfecto, entonces continuamos. Después les decía, entran dentro de estas fuentes formales directas las administrativas y dentro de estas encontramos los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Son normas jurídicas de carácter general, pero que son dictadas por la administración pública y que tienen un valor subordinado a la ley. Dentro de estos reglamentos, ¿cómo podemos citarlo? Se me ocurre, por ejemplo, en nuestro país, ya ven que existen nuestras leyes, también a nivel estatal, a nivel municipal. Pero a nivel municipal, de manera muy puntual, se dan cuenta que también existen las secretarías o las direcciones, por ejemplo, en equidad de género, en salud, en educación, etcétera. Entonces, aquí ellos también tienen esta facultad de poder crear estos reglamentos, los hacen del conocimiento o los envían al Congreso para que el Congreso los apruebe y que los publique y ya sean validados, ¿no? Al momento que ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación, ya van a tener esta certeza jurídica. Entonces, estos reglamentos son aquellos que también se me ocurre, si lo crean exclusivamente para el municipio de San Cristóbal, bueno, pues ¿en dónde va a tener operancia? En el lugar en donde fue creado. Y estos reglamentos, pues sabemos que en todos lados existen, ¿no? Incluso de manera interna, aunque no sean aprobados. Por ejemplo, ¿cuántas de las instituciones, desde el momento que tú llegas, existe el reglamento para docentes, ¿no? El reglamento para alumnos. ¿Por qué? Porque existen circunstancias muy puntuales que se tienen que tomar en consideración antes de que inicie un ciclo escolar para que cualquier acontecimiento que pudiera suscitarse no atente o no me digan es que me están sancionando porque le caigo mal al docente, ¿no? Sino, bueno, ya existen circunstancias. Ante una falta procede esto, ¿no? Ante esta cuestión, una falta leve, una falta grave, desde que me cesen por un día hasta que existe una expulsión, ¿no? Y entonces, no, cuando yo quiera iniciar un proceso en contra de la institución o del docente o del director, pues no exista una sanción a ellos. ¿Por qué? Porque existen estos antecedentes emanados de un reglamento donde ahí acredita que quien incumplió fui yo y por eso existe esta consecuencia, ¿no? Entonces, aquí no se trata únicamente de que nos perjudique en nuestra labor docente, sino que por el contrario, al igual que cualquier otra profesión, tenemos derechos y tenemos obligaciones que emanan ¿de qué? De nuestra misma actividad, ¿no? Esto, repito, en cualquier rama o en cualquier actividad que nosotros nos desarrollemos. Entonces, ahí estamos hablando de qué? De las cuestiones administrativas y que emanan los reglamentos. Y por último, tenemos las judiciales. Dentro de las fuentes formales directas se encuentran las judiciales y estas se subdividen en precedentes y en acuerdos generales. Después tenemos las fuentes formales indirectas. Estas también se clasifican en tres, que son las delegadas, las espontáneas y las heredadas. Cuando hablamos de las delegadas, encontramos los contratos. ¿Qué son los contratos? Son estos acuerdos de voluntades entre dos o más personas, ¿no? Que son autorizados por la ley y que tienen como fin crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Por ejemplo, se me ocurre que yo soy docente y no tengo una plaza base, sino que estoy cubriendo un interinato, ¿verdad? Entonces, yo tengo que leer forzosamente porque tengo que firmar un contrato, ¿no? Porque si no, entonces, ¿de dónde voy a poder hacer valer o exigir después que exista un pago, verdad? Porque me pueden decir, es que me voy a aliviar y necesito que Kenia Paola me supla. Ah, perfecto, pero lo correcto no es de que venga el cheque y que luego yo te pague. Lo correcto es que si eso la secretaría lo valida, no hay ningún inconveniente, pero siempre y cuando yo firme un contrato. Este contrato ahí debe de venir de manera específica las generales. ¿Cuáles son las generales? El nombre de las partes, es decir,
en este caso, María Catalina Domínguez Nájera, Kenia Paola y los apellidos, ¿no? Por ejemplo, María Catalina Domínguez Nájera, mexicana por nacimiento, con domicilio con domicilio tal, ¿no? Nombre de la calle, número de casa, qué barrio o colonia pertenece, número de teléfono, mi número de INE. Todas las generales se le denominan los datos de manera directa que identifican que se trata de María Catalina Domínguez Nájera, porque pues recordemos que también existe la homonimia, ¿no? Personas que tienen el mismo nombre y apellidos, entonces, ¿cómo vamos a saber de qué María Catalina Domínguez Nájera se trata, verdad? Entonces, después, así como vienen mis generales, deben de venir las generales de la parte contraria. Y después viene el apartado de ¿qué? De cláusulas. Dentro de las cláusulas van en orden ascendente, primera, segunda, tercera. No hay un número mínimo de cláusulas, no hay un número máximo de cláusulas. Estas se adecúan dependiendo lo que se esté acordando. En el contrato que deberá venir, quién es la persona que va a cubrir el interinato, el nombre, el periodo de tiempo, el sueldo que va a recibir, el horario que va a cumplir, qué va a desarrollar, las funciones que va a tener, las omisiones en que puede incurrir, cuándo va a ser el pago, es decir, si va a ser de manera personal y directa, si va a ser depositado un número de cuenta, si va a ser cada 1 de cada mes, cada 15 de cada mes, cada 15 y cada 30, cada semana, cada día, por hora. O sea, todo eso debe de venir debidamente señalado.